Soy Zulma Suárez, soy de Bogotá, Colombia. Llevo muchísimos años en el área de la podología, más o menos unos 27 exactamente. Caí en la podología igual que muchos de nosotros y terminé adorando la podología porque en realidad mi profesión de base de ser bacterióloga, estudié para hacer laboratorio clínico y parte de microbiología. Voy a estar presente en el Congreso de Medellín. Eh, yo sinceramente les hago una invitación abierta, cordial y sobre todo de interés académico, porque pocas veces en Colombia nosotros no tenemos un gran número de podólogos como pasa en México o como pasa en Perú o tal vez en otros países, Ecuador incluyendo o Argentina, porque no tenemos una escuela grande aquí en Colombia, apenas estamos comenzando. Entonces, la convocatoria hacia los podólogos en Colombia no es tan grande como todos quisiéramos, y no me refiero al gran número de personas que pueden llegar, sino a la gente que va a venir al Congreso. O sea, van a ser profesionales de muy alto nivel académico. Marc Rodríguez y sus centros de quiropodia están haciendo un esfuerzo mayúsculo en traer a gente que es punta de opinión en el área de la podología a nivel mundial. Así que yo los invito a que no falten, porque no van a regresar fácilmente a Colombia, o por lo menos no en los próximos meses ni en los próximos años. Así que hay que aprovechar, tener contacto con esta gente tan maravillosa que sabe tanto, empezar a crear lazos de hermandad, hacer lazos de amistad y de colegaje. Así que yo estoy encantada además de poder presentar mi tema, y la idea de presentar mi tema no es solamente venir a contar lo mismo que cuentan siempre. Yo soy honesta y quiero decirles directamente, cuando he estado pues tanto tiempo en congresos, y me gusta ir a los congresos, porque si hay algo que me encanta y disfruto es ir a los congresos, hay una saturación muy grande al respecto de las onicomicosis. Y yo veo que hay muchísima gente que cuando se habla de los hongos, es la mayor cantidad de audiencia que hay en los congresos, en los webinars, en toda la parte digital que se está haciendo ahora desde la pandemia, y siempre se habla lo mismo. Siempre hablamos de que los dermatofitos, de que la levadura, siempre hablamos que cómo curarla, que qué medicamento para tal hongo, que cómo se toma una muestra, que cómo se interpreta el resultado y que qué hay de cada uno de los microorganismos. A lo que yo quiero llegar siempre y quiero dejarles a ustedes es que yo parto de la base que toda la gente que me está escuchando ya sabe esto, ya sabe los hongos, ya sabe qué tipo de microorganismos son, ya sabe la parte biológica del hongo, y ahora tenemos que ir más allá, tener esa inquietud, tener esas ganas de saber exactamente qué es lo que pasa entre la interconexión entre el cuerpo humano para que el hongo quede en nuestra uña, en nuestra piel, y permanezca o perdure. O sea, que nuestra propia inmunidad no sea capaz de combatir el hongo. Si nosotros nos da una gripe, nosotros sufrimos una gripe en un lapso de 3 días y nos recuperamos. Logramos combatir el hongo en nuestro propio organismo, porque un hongo no. ¿Qué está pasando ahí? No es la contaminación del hongo, no es ver la estructura de una onicomicosis como una uña únicamente apartada de todo el organismo, apartada del cuerpo. Somos una única unidad completa. Eso de que lo que tiene que ver con el hongo en la uña no tiene nada que ver con el cuerpo, pues sí, tiene todo que ver con el cuerpo. Si no estás metabólicamente estable, no vamos a lograr erradicar ese hongo tan fácilmente. Y a eso es a lo que yo quiero que lleguen. Yo creo que la siguiente diapositiva, donde yo quiero que ustedes entiendan la correlación clínica que hay entre una onicomicosis, una tinea pedis, una alteración en la microbiota intestinal, los posibles efectos de una enfermedad autoinmune, la diabetes,
cómo funciona cuando tienes alteraciones en el pH de la piel por el hecho de ir a una piscina o por el hecho de ir a la playa o por el hecho de haber metido el pie en un barrial. No quiero y estoy saturada de escuchar a la gente, ¿por qué se causa la onicomicosis? Ah, no, porque es que en el pedicure te contagiaron. ¿Por qué te causa la onicomicosis? Ah, no, porque es que le gusta mucho el sauna y la piscina. No, no, porque todo mundo va al sauna y a la piscina, porque mucha gente va a la playa, porque mucha gente se ha golpeado, porque hay que saber la parte biológica del cuerpo, de la biología del que tiene la enfermedad, para hacer una correlación clínica con la patología que hay en la uña y así sabérselo transmitir al paciente para que el paciente se comprometa con el tratamiento. Yo le digo a mis pacientes, yo no le voy a hacer un tratamiento de para los onicomicosis. Yo le indico a usted cómo hacerlo. Yo le indico a usted porque yo no voy a estar todo el día poniéndole medicamentos sobre la uña, dándole la pastilla, poniéndole todo lo que usted tiene que aplicarse en la uña o cambiar sus hábitos. Yo lo que le estoy es guiando y le estoy diciendo cuál es su patología, cuál pudo haber sido la causa de su patología para que usted revierta eso, para que usted como ser biológico tenga una inmunidad adaptativa adecuada para echar atrás ese hongo. Y acordarnos y siempre decirle al paciente que si tienes un hongo, muy seguramente lo curas, pero vas a volver a tenerlo, porque tu alteración en pH va a ser permanente. Eso va dentro de tus genes, eso va dentro de tu labilidad, dentro de tu mala alimentación, dentro de tus malos hábitos, dentro de todo lo que pasa para que uno se enferme. Uno no se enferma gratis, uno se enferma porque algo pasa. Entonces, tener la correlación clínica basada en qué pasa con nuestra academia, los hongos, todo eso es a lo que quiero llevar y transmitir. Seguramente esto mismo es lo que voy a decir en las conferencias que voy a dar. Voy a dar 2 conferencias. La primera de ellas va a ser el arte está en el pH. Yo siempre le digo a los podólogos, siempre tienen que tener en cuenta que el pH es el factor desestabilizador de la microbiota de la piel y de la uña para que el hongo esté presente en la uña. Hay que mantener las condiciones medioambientales de la piel y de la uña de manera estable para que el hongo no penetre, porque esa es nuestra primera barrera. La puerta de entrada de muchas enfermedades está en la piel. La piel es nuestro órgano más grande y las uñas y el pelo hacen parte porque tienen la misma estructura química, tienen la misma queratina, con enlaces diferentes de sulfuro. Con eso tenemos que saberlo. Yo quiero que ustedes entiendan que no es solamente venir a tratar un hongo y que saber que el Trichophytus rubrum es más difícil que el Mentagrophytes o que el Fusarium o que el Penicillium, sino que ustedes tienen que entender cómo es que logró ese hongo romper esta estructura, qué tiene esta estructura, qué tiene esta estructura en la uña y cómo químicamente la rompió para penetrar. Y de ahí partir a revertirlo. Por eso el pH es tan importante. Y voy a hablar, vamos a tomarnos unos 20 a 30 minutos hablando del pH. Voy a contarles acerca de la disbiosis, de la homeostasis, de por qué el pH es tan necesario y qué es lo que mantiene el pH. ¿Cuál es la importancia de los minerales dentro de la uña? Entonces, si algo va a quedar acá, y algunos de ustedes no van a poder venir, espero que vengan muchos, si algo queda dentro de esta conversación que vamos a tener esta noche, es que quiero que se vayan a los libros o que entren a páginas serias en internet para que vean que la estructura de la queratina de la uña y de la piel no es solamente queratina y puentes bisulfuro con cistina. La cistina está compuesta por 2 moléculas de cisteína que están unidas por puentes bisulfuro de azufre. Esos puentes de azufre están menos ligados o más distanciados en el pelo, un poquito más unidos en la piel y mucho más cerrados en la uña, porque hay menos penetración de agua, porque hay menos hidratación, porque el cabello se nos moja
y la uña no se humedece tan fácil? ¿Por qué la piel se humedece pero no como el pelo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay dentro del pelo? ¿Qué hay en el folículo piloso y qué hay en la matriz ungueal? ¿Cuáles son los minerales de importancia en la uña y por qué esos minerales hacen parte del metabolismo sano de nuestro cuerpo para que así mismo el hongo utilice o no los utilice? ¿Qué importancia hay en la cantidad de lípidos en la piel? ¿Por qué es tan importante la hidratación en la piel para mantener el pH? ¿Por qué es importante para mantener la microbiota? Todas esas cosas son las inquietudes que les voy a dejar en el Congreso y es lo que quiero. Yo no les voy a dar masticadito porque mi idea es dejar la inquietud de que el calcio no es el principal mineral de la uña. Nunca. El calcio no es el que hay en mayor proporción. Entonces es incorrecto contarle a un paciente que es que tiene las uñas gruesas porque toma mucho calcio, porque eso no es verdad. O porque tiene mucho calcio, o porque los huesos están duros, o porque el médico le dio suplementos de calcio que además no son los adecuados. Bueno, yo porque practico y me encanta la medicina funcional y entiendo y me gusta, y hay cosas que no hago, no discuto con los médicos, manejo mis propios criterios porque me gusta estudiar, porque entiendo cómo funciona la célula, porque entiendo cuáles son los mecanismos de correlación entre los microorganismos. Entonces a eso los invito, a que ustedes mismos no coman entero, a que no les digan, no, es que se calcio y por eso es que la uña es gruesa. No, hay una razón. ¿Por qué la uña se daña? ¿Por qué hay exostosis ungueales en pacientes que han tenido onicomicosis de larga data? ¿Cuáles son los procesos inflamatorios? ¿Cómo es un proceso inflamatorio? ¿Qué cantidades de zinc debe un paciente estar consumiendo para que su inmunidad aumente? Como si tienes un paciente con muchos papilomas que permanentemente reincide, ¿qué es lo que está pasando? Que tú vuelvas a reincidir en las verrugas plantares. ¿Qué hace el zinc que te ayuda a que el mismo cuerpo elimine ese virus? Todo eso es lo que quiero que ustedes lo manejen, lo trabajen y lo tengan ahí para que lo estudien. Cuando hablamos de pH, cuando hablamos de minerales, cuando hablamos de todo eso, es indispensable hablar de disbiosis. Van a coger esa palabrita y van a buscar qué es la disbiosis. ¿Y en qué consiste la disbiosis? Seguramente cuando ustedes lo introduzcan esa palabra dentro de Google, les va a salir disbiosis intestino. Y ahí, chévere, rico, porque ustedes van a aprender qué tan importante y necesario son los microorganismos que habitan en nuestro intestino para que hasta nuestro cerebro y nuestro corazón funcionen adecuadamente. Si el cerebro, el corazón funcionan, ¿será que eso no hay una bomba sanguínea que está irrigando hasta allá, hasta los pies y que hace que haya otra clase de microorganismos alrededor de los pies de manera diferente en el intestino, que además hay una relación grande que se ligan y que hace que si hay una alteración en la microbiota, que es eso, la disbiosis se llama alteración en la microbiota, ya sea intestinal o de cualquier parte del cuerpo, genere una alteración en la inmunidad innata y provoque una infección por hongos. Ahí les dejo, solo estudienlo y léanlo, pero cuando lo lean, por favor, ubiquen páginas serias, páginas científicas, páginas que les den información adecuada. No se vayan a páginas donde el lenguaje es más sencillo, porque de ahí partimos cuando hablo de correlación clínica y preparación académica. Si tienes la base de preparación académica, no te vas a conformar con lo que dice un artículo que no tiene ninguna base científica. Hay que aprender a leer artículos científicos y hay que aprender a entenderlos y hay que saber qué artículos son serios y cuáles no son serios. Cuando hablamos de disbiosis, una de las alteraciones mayores, y hablando ya de piel y de uñas en los pies, una de las alteraciones mayores son las levaduras. Nuestra levadura más grande que nos coloniza en nuestro cuerpo se llama Cándida.
Y existen muchos subtipos de cándida, muchas especies, más o menos unas 200 especies de cándida. Y esas especies, subespecies de cándida, tenemos que partir que los microorganismos no son malos y que de la gran cantidad de microorganismos que habitan en el mundo llamado Tierra, en el planeta llamado Tierra, más o menos hay un 1% que son los que generan nuestras enfermedades. Nosotros estamos expuestos al 99% de todos los microorganismos que están en el ambiente. Y pasa que de las 200 subespecies de Cándida, solamente hay 2 de gran importancia. 2 que son capaces de dañar y matar al hombre. Una de ellas es la Cándida albicans, y esa Cándida albicans es la cándida que nos habita y la que hace parte de nuestra flora normal. Es una levadura que tiene unas características biológicas perfectamente establecidas, que fermenta, que vive a una temperatura tal, que tiene tales características de consumir oxígeno, que se reproduce de una forma que habita un medio ambiente ácido, y que ese medio ambiente ácido en la piel es de eso que les estoy diciendo. Porque resulta que nuestra vagina también la hay, pero necesita un pH diferente, apalancado por otras bacterias que se llaman lactobacilos, que son las que le hacen que haya una estabilidad en nuestra microbiota. Y que cuando nosotros tomamos antibióticos, generalmente nosotros tenemos una alteración en esa microbiota vaginal, y es cuando nos infectamos, cuando nos pica, cuando ya no está bien y tenemos que ponernos unas ampollitas o unos, se me fue el nombre, cremas de clotrimazol para estabilizar esa cándida. No más ir a la piscina y llegamos a los 3 días y ya nos pica, ya no, porque se desestabilizó el pH. Entonces, eso es lo que hace una levadura, y sobre todo estamos hablando de nuestra levadura reina, que es la Candida albicans, y otra que es altamente patógena es la Candida aureus. Esta cándida se ha visto que genera muchas alteraciones y muchas enfermedades a nivel pulmonar y llega a matar al huésped. Pero es que eso no es gratis. ¿Por qué nos estamos contaminando de algo que normalmente hace parte de nosotros mismos? Porque nosotros estamos mal. Y volvemos a los hábitos, volvemos a nuestra inmunidad innata, volvemos a lo mismo, y todo va siendo un ciclo igual. Se replica, se replica. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como podólogos para transmitírselo al paciente, y que el paciente sepa y se comprometa con el tratamiento. No es ético que nosotros le digamos a un paciente que él se va a curar del hongo porque vino a nosotros, porque eso no es verdad. Nosotros damos la pauta y transmitimos lo que aprendimos en nuestra academia, pero el paciente es el que va a hacer el tratamiento. Nosotros no tenemos todos los días al paciente, y no es ético prometer algo que es imposible de cumplir. Hay que estar hablando con el paciente, hay que estarle contando, hay que mandarles a leer, hay que darles información al respecto de lo que les estoy diciendo, para que sean ellos mismos los que entiendan que si ellos no hacen lo que nosotros les decimos, pues nunca se van a curar, y sí nos van a hacer quedar mal. Dentro de todo esto, y una parte patógena importante, quiero que lo vean mucho porque vamos a hablar del biofilm y la importancia que tiene el biofilm. ¿Y qué es el biofilm? En los últimos 20 años se ha hablado acerca del biofilm en bacterias y en cándidas. Por eso estoy hablando de cándida, porque básicamente cuando la cándida está alterada en nuestra piel por acción de alteraciones en pH, ella forma unas biomoléculas, unas biocapas que se llaman biofilm. Ellas son uniones que son como murallas, ellas mismas se unen, una más dos más tres, y hacen todo un conglomerado que forma una muralla completa. Se dice que una sola cándida, que es una levadura pequeñita, como una bolita, que se reproduce con otra bolita y que suelta otra y se va regenerando así, cambia absolutamente todo su fenotipo y su actividad biológica cuando están de manera en biofilm. Cuando el biofilm no está funcionando, perdón, cuando el biofilm se crea, el fenotipo de la cándida cambia, y por eso es que ella ayuda
a que los dermatofitos o los otros hongos vengan a contaminar la uña. Y hay que saber cómo vamos a trabajar ese biofilm. ¿Qué condiciones tiene el biofilm? ¿Cuáles son las condiciones químicas y ambientales del biofilm para que nosotros podamos ayudarle a ese paciente a desterrar ese biofilm en la uña para así mismo entrar a trabajar los dermatofitos o los mohos contaminantes que están dentro de la uña? O sea, un paciente se contamina por una alteración de pH, porque un paciente se contamina porque su pH se alteró, porque su inmunidad innata no fue capaz de matar o controlar todo el ambiente de disbiosis que se generó por el pH. Un paciente se contamina porque la cándida ayudó a apalancar a que otro de ellos, como los dermatofitos, penetraran. No es la única forma, ni es la única razón, hay muchas otras, pero les estoy diciendo las generalidades. Y además de eso, cuando está un dermatofito, pues él no tiene problema en invitar a otro y a otro hongo y a otro hongo. Yo tengo el laboratorio y yo hago los cultivos de los hongos de las uñas. Y a veces me salen 3 y 4 hongos en una sola uña, en una sola. La mayoría de las cultivos me dan positivos para cándida. Yo creo que tengo un 50% de cultivos que me dan cándida, cándida, cándida. ¿Y por qué me da cándida? O sea, hay que partir de la base que la cándida por sí misma puede dañar la uña, pero además que la cándida ayuda a que haya otros hongos. Entonces tenemos que hacer un tratamiento generalizado, no solamente tratar la cándida, sino tratar otros hongos y sobre todo tratar al paciente como tal. Entonces vamos a hablar de biofilm, vamos a entenderlo, vamos a hablar de isoproteínas, vamos a hablar de el agua que se genera dentro de eso, la comunidad, todas esas cosas. Y si no pueden ir, pues ahí se los dejo para que ustedes lo lean y lo aprendan y lo busquen y se documenten. ¿Estoy lista a las preguntas? En general, digamos que es un barrido de todo lo que se va a hablar. El primer tema va a ser el pH como tal para explicar qué es el pH, cómo funciona, qué hay más de actividad biológica en el pH. Y luego, cuando ya estés superado el tema del pH, vamos a entrar básicamente a la cándida, qué es la cándida y qué es lo que hace que la cándida se vuelva de una levadura buena en un hongo patógeno. Esas son las 2 charlas que va a dar. Bueno, aquí dice Elsa Londoño, ¿qué produce los hongos? Volvemos al cuento, solamente no es que tú vayas y le digas al paciente que tienes enfrente tuyo, no te limites a ser la misma podóloga de toda la vida, de todas, o sea, haz la diferencia. Dile al paciente, no, no fue la piscina, no fue el esmalte, fuiste tú que permitió que el hongo penetrara. Fuiste tú como persona y como entidad biológica que está afectada y que tienes una inmunidad innata inadecuada que dejó que el hongo penetrara. ¿Por qué? Por una inestabilidad de qué? La propia comida, lo mismo que tomas, lo mismo que te untas, hasta las mismas cremas alteran tu pH. Y cuando alteras el pH, desestabilizas la microbiota. Y cuando desestabilizas la microbiota, la cándida ayuda a todos los otros hongos a que vengan y la contagien. Esa es o sea, es la base, no es venir a decir, no, es que el alicate estaba contaminado, que sí, pero no todo el mundo le pasa. Hay que saber más allá. ¿Por qué mucha gente sí se murió de COVID y por qué otra gente no se murió de COVID? Es lo mismo con los hongos. ¿Qué pasó con sí se murieron y qué pasó con los que no se murieron? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de los que sobrevivieron y cuáles fueron las consecuencias de los que estaban completamente bien inmunológicamente y sobrevivieron y están perfectos? Entonces todo eso hay que ir más allá, hay que extrapolar, hay que estudiarlo y leerlo para que ustedes sepan transmitírselo al paciente. Dice Nancy Luna, cuando se receta micótico vía oral, ¿cuál es el fin? ¿Nivelar el pH ya que es crónico la cándida o no sirve de nada ese tratamiento? Mira, nosotros como podólogos, y yo pienso que es lo que me ha llevado a todo esto que les conté, es que nosotros no podemos formular, nosotros no podemos recetar, porque nosotros no somos médicos y no podemos
ser además irresponsables de ir recetando por ir recetando. Yo les hablé a ustedes acerca de la microbiota intestinal y su importancia en todas las actividades biológicas y metabólicas del cuerpo. Si nosotros damos un antimicótico oral, pues obviamente la molécula y la parte activa de la molécula, ¿no? De la tableta o de la cápsula, su objetivo es que se va a ir depositando en la matriz ungueal y va haciendo que la uña que viene nueva tenga dentro de ella la cantidad de antimicótico adecuado para matar el hongo que está en la parte más distal. Entonces, el objetivo del antimicótico es matar el hongo, no nivelar el pH. La condición es que entre menos antimicótico oral tú des, mejor metabólicamente está tu paciente y que él puede nivelar su pH de maneras diferentes. Yo adoro el tema de la medicina funcional, el que es la comida, el que es mantener todo tu organismo estable para que él mismo se defienda. Entonces, no hay manera de que un antimicótico nivele el pH. El pH claro. Está por sí dentro de nuestro cuerpo y tenemos es que ayudarle a que se mantenga estable. Y ese es el objetivo de todo lo que vamos a hablar en Medellín. Es decir que realmente el antimicótico no llega a la raíz del problema, no llega a la causa real del problema. Estás curando, como decimos, o sea, tú estás curando la patología, pues no estás yendo más allá de qué es lo que está pasando en el cuerpo del paciente, que no fue capaz de él mismo de revertir su infección. Dice Norian Liendo, ¿es decir que una persona puede adquirir una onicomicosis por tener sus defensas bajas? Sí, señor, igual que las papilomas, igual que muchas otras infecciones, sí, señor. Gracias a todos por la atención y espero que puedan asistir al congreso, si no, ahí les dejé una semillita, espero que la hagan grande. Muchas gracias.